Cuando queda eliminado un personaje como Rafael Leónidas Trujillo Molina, se habla de lo que se llama el magnicidio. Se refiere a una figura política importante, pero sobre todo que ha sido jefe de Estado. Cuando es jefe de Estado se llama magnicidio. Él no era jefe de Estado, pero había sido jefe de Estado y era el comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Él tenía ese título por ley y todo. O sea que era un mandatario, fue un magnicidio. El hecho del 30 de mayo. Eso independientemente de los calificativos que se quiera dar al suceso o al personaje. Se habla de ajusticiamiento, asesinato, muerte, como se le quiera llamar, pero fue un magnicidio. En la historia de la República Dominicana ha habido 3 magnicidios así importantes que tienen que ver con jefes de Estado, aunque no debemos olvidar que serían 4, por lo menos, porque hay que incluir a Pepillo Salcedo, que fue asesinado durante la Guerra de Restauración por órdenes de Gaspar Polanco, un hecho lamentable. Pero los 3 magnicidios que más se mencionan en la historia dominicana, además del Trujillo, ¿verdad?, los otros 2 son el de Ulises Geró Lilí, que fue un dictador, el 26 de julio de 1899, y después el del presidente Ramón Cáceres, que tenía apodo Mon, fue asesinado el 19 de noviembre del año 1911, 50 años antes de la muerte de Trujillo. Hay otros magnicidios que han ocurrido en el mundo. Los magnicidios han sido muy frecuentes. En los Estados Unidos, el 22 de noviembre del año 1963 fue asesinado el presidente John Fitzgerald Kennedy, y antes había sido asesinado el presidente Abraham Lincoln en el 1865, cuando ya casi estaba terminada la guerra civil que hubo en los Estados Unidos. Y otros atentados ha habido en los Estados Unidos y muertes de presidentes, pero hubo un atentado contra un presidente de los Estados Unidos más recientemente, digamos, hace 40 años no es nada, el año 1981, el 29 de marzo, 30 de marzo del 1981 hubo un atentado contra el presidente Ronald Reagan, que quedó en condiciones muy precarias. Y en Italia, en la Plaza de San Pedro, en el año 1981, el 13 de mayo, un mes y unos días después del atentado contra el presidente de los Estados Unidos, Ronald Reagan, que Ronald Reagan estuvo hospitalizado por varias heridas de bala. El Papa Juan Pablo II, que hoy es santo, San Juan Pablo II, sufrió un atentado. Este es uno de los tantos libros que se han escrito sobre el atentado contra Juan Pablo II y el misterio que rodea este atentado. Este es otro libro sobre ese tema. También surgen a veces las especulaciones sobre la eliminación de jefe de Estado. El Papa es un jefe de Estado porque el Papa, que es el jefe de la Iglesia Católica, es obispo de Roma y el jefe de la Iglesia Católica Universal desde el punto de vista espiritual, pero él preside también un Estado, el Estado Pontificio, que tiene su ejército, su territorio, su soberanía y todo. Ese Estado Pontificio hoy se llama Estado de la Ciudad del Vaticano, pero siempre existió un Estado Pontificio, donde opera la Santa Sede, la sede apostólica del Papa. Y en el año 1978 murió en condiciones extrañas, y eso ha despertado muchas especulaciones, un papa, el Papa Luciani, Albino Luciani, que fue el Papa Juan Pablo I. Él tomó el nombre de Juan Pablo, no era primero. Cuando murió, entonces se puso primero porque Juan Pablo II se hizo Juan Pablo II. Este libro trata de aclarar las circunstancias de su muerte. Fue al mes de ser electo como papa, fue electo en agosto, a finales de septiembre ya había fallecido, que fue por razones de salud. Pero en Italia
ocurrió un hecho bárbaro en el año 1978 también. A veces uno no ve las fotografías y las imágenes de los jefes de Estado muertos. Por ejemplo, en el caso de Rafael Leonidas Trujillo Molina, hasta hoy, hasta el día de hoy, no conocemos una sola fotografía del cadáver de Trujillo. Y ha habido tantas especulaciones sobre ese cadáver. Yo conversé con gente que lo vio, que vio el cadáver, con médicos, con familiares, y todos dicen que salvo las heridas de bala y las perforaciones, no es cierto que el cadáver fuera golpeado, pateado y que le cortaran la cabeza. Todo eso es mentira. Pero aquí tengo yo una fotografía interesante de un mandatario, fue primer ministro de Italia, jefe del gobierno, y que apareció muerto, fue secuestrado. Aldo Moro se llamaba, famoso dirigente político, estadista italiano. Aquí en esta foto, él está secuestrado, él fue secuestrado primero. Fue un atentado, un blitz, y lo interesante es que toda la escolta de él, quizás uno se salvó, murieron 4, 5, 6, y se lo llevaron secuestrado. Un grupo de izquierda, de extrema izquierda, llamado la Brigada Roja. Hay muchas versiones y especulaciones sobre esto, porque se dice inclusive que el acto de la Brigada Roja de secuestrar a Aldo Moro, que era demócrata cristiano, y son las cosas increíbles, porque a veces la derecha y la izquierda se juntan, los extremos, para su mismo propósito. Convenía lo que hicieron las Brigadas Rojas a la política que seguía Henry Kissinger, que era un funcionario del gobierno norteamericano, que primero era consejero de seguridad y en este momento secretario de Estado. Antes de esto, en este momento ya no era funcionario del gobierno, ya gobernaba en Estados Unidos Jimmy Carter, pero que seguía la línea que había implantado Kissinger, más o menos, porque cuestionaban a Moro. Moro había promovido un acercamiento del Partido Demócrata Cristiano con el Partido Comunista Italiano. El Partido Comunista Italiano era el partido comunista más grande y más importante que funcionaba en un país que no fuera del campo socialista, porque Italia, cuando termina la Segunda Guerra Mundial en el 1945, siguió en el campo occidental, no se pasó al bloque de los países socialistas de la Unión Soviética, pero tenía ese partido, el comunista, y el otro partido grande era el Partido Demócrata Cristiano, que presidía Aldo Moro. Entonces Aldo Moro fue secuestrado el 16 de marzo del año 1978. Esta foto que distribuyeron las Brigadas Rojas es el 18 de abril. El Papa era Pablo VI en ese momento, Giovanni Montini, ya Papa desde el 1963, muy amigo de Aldo Moro, muy entristecido por este secuestro, que yo creo, en mi opinión, que influyó en un estado depresivo que le provocó la muerte en agosto. En agosto entonces, del año 1978, el cónclave de cardenales de la Iglesia Católica eligió al Papa Luciani, que nada más duró un mes, y a Luciani lo sustituye Juan Pablo II. Pero miren esta fotografía, porque hablaba del tema ahora. Miren esta fotografía ahora, pero hablaba del tema antes, de que rara vez aparece la foto de un jefe de Estado asesinado. Fíjense cómo apareció asesinado Aldo Moro. Fíjense, en el mes de mayo, casi 2 meses después
del secuestro. Qué pena.